¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. La Auditoría Superior de la Federación realiza otro análisis de los costos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco con una nueva metodología y consensuada con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Fue por presión política, como dice la oposición, por presión del presidente. Hubo error o discrepancia metodológica, como dijo el Auditor Superior de la Federación. El exgobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval, y su hija tienen órdenes de aprehensión locales y federales por delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Ahora sí hay justicia en México o es un tema político en tiempos electorales? Y el presidente López Obrador celebró que 25 gobernadoras y gobernadores se sumaron a su iniciativa de no usar su cargo para influir en el proceso electoral del 2021. ¿Es realmente un pacto necesario? ¿Es necesario firmar un pacto así en pleno 2021? ¿Cumplirán los mandatarios estatales y el mismo presidente? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. El Auditor Superior de la Federación compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados para explicar la polémica generada por el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hace unos días, quizás se recuerda, discutimos aquí en el programa el error metodológico que la Auditoría Superior de la Federación reconoció luego de que el presidente dijera que él tenía otros datos. Ayer, ante los diputados, el auditor David Colmenares dijo que no hubo errores, sino una disparidad. Veamos el contexto. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, compareció este lunes ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. En la tercera entrega de resultados, la Auditoría Superior de la Federación, presentada el pasado 20 de febrero, se reportaron irregularidades por 67 mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2019. Una de las irregularidades fueron los 332 mil millones de pesos estimados por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, 232 mil millones más de lo calculado por el gobierno federal. Días después, la auditoría señaló que dicho monto era menor a lo estimado debido a una deficiencia metodológica. Este lunes, durante su comparecencia, el titular de la ASF, David Colmenares, dijo que no hubo un error de desempeño en el reporte, sino una discrepancia metodológica y que todo se realizó dentro de la ley. Precisó que no se hizo solo una, sino 14 auditorías en cumplimiento financiero y una de desempeño sobre el aeropuerto. También se informó la separación temporal del auditor responsable de este informe y que habrá sanciones si se comprueba que algún servidor público actuó con intereses partidistas o particulares en el proceso de fiscalización. Dijo que en los próximos días se presentará un nuevo informe con otro grupo de trabajo y una nueva metodología y que el resultado estará consensuado con el grupo aeroportuario para sacar una cifra correcta. Añadió que la auditoría no enfrenta ni confronta ningún orden de gobierno, que cualquier entidad tiene derecho a aclarar los informes y que las auditorías son apartidistas y apolíticas. Punto y contrapunto. Noche de martes y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buenas noches, qué gusto. Hoy estar en mi día. Bienvenida. Estefanía Veloz, abogada y feminista, como cada martes y jueves. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido, buenas noches a todas y todos. Y hoy nos acompaña nuevamente Pablo Marín, analista político y activista. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches y buenas noches a todos y a todas. Bienvenido. Bueno, a ver, empiezo con Ana. Escuchamos primero los puntos de Ana para ver qué opinas de lo que está ocurriendo ahora con la Auditoría Superior de la Federación. Hubo demandas por algunos legisladores y legisladoras de Morena para que renunciara al auditor porque lo veían como un error fundamental que daña la credibilidad de esta institución por un error metodológico, de disparidades en los datos, como dijo el auditor. ¿Cómo lo ves? Pues con todo respeto, se me hizo un verdadero circo el tema de la comparecencia. Se me hace que pues el pobre auditor lo que hizo fue agarrar su título universitario, así, y tirarlo a la basura. A mí se me hace que pues los legisladores de Morena, como el presidente está siendo ciego y está intentando imponerse, pues pretenden que todos los demás lo seamos, porque es que es una cifra estratosférica y es una diferencia inmensa. Lo que le está pidiendo a la Auditoría Superior de la Federación no solo los hicieron retractarse, sino les están pidiendo que hagan magia, porque la cifra presentada entre la cifra que era oficial y la cifra de los números imaginarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque son los números que se acomodan a su discurso, hay una diferencia
tres veces, más de 200 millones de pesos. Entonces se me hace algo incongruente. Yo creo que el presidente está pasando a la historia no como él se lo imagina o como lo espera, sino como el gran destructor de instituciones. Lo que me molesta es que intenten vernos la cara pues de tontos y que quieren que creamos que esta va a ser la cifra oficial, la cifra que le acomoda al presidente. Entonces pues ahorita nos van a venir a decir que David Colmenares ahorita está bien y que estuvo, pues que fue adecuado que separaran del cargo a Agustín Caso Rafael, que fue el auditor que realizó aquel estudio, pero yo reitero lo que dije en la última mesa que hablamos de este tema. Ahorita lo que ya hicieron fue que la Auditoría Superior de la Federación perdiera cualquier credibilidad y lo que están haciendo es debilitar las instituciones para que el presidente, que no es auditor y que no es un genio de la economía y que ya nos ha comprobado que eso de los números no se le da, pues esté presentando cifras que a él le acomodan a su discurso. Entonces, pues por más que ahorita nos vengan a como intentar acomodar la cifra y que nos digan, no, es que nos estamos fijando en los montos y queremos cuadrar la cifra y tenemos que fijarnos en el flujo efectivo a pesos corrientes, que pues además es un tema muy técnico, pues yo realmente, yo de entrada no les creo. Y pues no importa lo que pasa, pues el daño ya está hecho. Entonces, así como hicieron que la Auditoría Superior de la Federación se retractara, pues ¿qué podemos esperar de otras instituciones? Porque si quieren que el titular renuncie porque cometió un error, entonces ya tendrían afuera a medio gabinete. A ver, contrapuntos, Eder. A ver, dice Ana al final de su participación que ella no le cree al gobierno federal con respecto a la postura que ha asumido con este error que cometieron en la Auditoría Superior de la Federación. Está en su derecho, Ana, de no creer, está en su derecho a no confiar en el gobierno federal, pero de eso a asegurar que esta rectificación que hace la auditoría es por presión política de presidencia, es especular solamente. A ver, hay una situación muy concreta en donde sí hay una disparidad en los datos, en donde el propio auditor ha dicho que hay un problema interno de la auditoría, problema de metodologías, de diferencias de metodologías que está generando este conflicto. También está el asunto del tratamiento que se le dio al informe. Es un informe preliminar, ya lo habíamos hablado, incluso, ¿te acuerdas, Genaro? Nosotros hablamos de este tema antes de saber la postura de la Auditoría Superior de la Federación y el lunes el consenso que tuvimos, Leisa, Lecona y yo, era que tendríamos que tener más datos para saber con precisión qué está sucediendo en esa diferencia abismal entre las cifras que da la Auditoría Superior y el gobierno federal. Yo soy un convencido de que si hay una institución que le cueste caro al pueblo de México y que no sea funcional, por supuesto que hay que destruirla, pero la Auditoría Superior no es de estas instituciones. La Auditoría Superior es muy necesaria, es muy importante, hay que cuidarla y hay que cuidarla, pero los primeros responsables de cuidarla son quienes están a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces lo que tenemos que hacer es dejar de especular y esperar a que se esclarezcan las metodologías, esperar a que se esclarezcan no solamente estos informes preliminares, sino la auditoría que se tiene que hacer después. Hay un nombre muy específico de estas auditorías que se tiene que hacer después de este informe preliminar, y entonces ya todas las cifras se tendrán que ir cuadrando y las fallas que haya en informes que hayan presentado el Poder Ejecutivo, en las contradicciones que haya del gasto reportado con respecto a lo que se tuvo que haber gastado, o de los presupuestos mal utilizados, no por malversación, sino porque se hayan usado en otra cosa que no fuera para la cual se aprobaron esos presupuestos. Todo eso se tendrá que esclarecer hasta ese momento. Ahorita no es un rollo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El tema es que sí se haga un informe fidedigno, confiable, con una metodología consensuada, y a partir de eso establecer qué es lo que importa de la Auditoría Superior de la Federación, que nos den pistas de cómo mejorar la función pública. No es un rollo de oposición, la auditoría no es la oposición. Bien. Es una instancia que sirve para mejorar las prácticas de la función pública en todos los niveles, y por eso tenemos que cuidarla. Bien, ahora Pablo, sí causó ruido el hecho de que separaran de su cargo temporalmente al auditor que hizo en específico el caso del aeropuerto,
Y también está causando ruido, pues evidentemente, el tiempo que está transcurriendo entre el tiempo que la auditoría, vuelve a hacer un nuevo reporte sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco y lo que dio a conocer la semana pasada de este sobrecosto que había tenido bajo ese reporte con esa metodología y con esos errores que ya admitieron, pues el costo que había originalmente puesto, ¿no? Sí, a ver, ya se aceptó y ya hablaron y dijeron sí hubo irregularidades, lo reconoció el titular de la auditoría. Y en ese sentido, creo que, pues sí, como toda auditoría puede haber errores, pero eso no quiere decir que toda la auditoría deba de ser descalificada, ¿no? Concuerdo con Eder y incluso el mismo jefe de la auditoría lo dijo, o sea, no fui hostigado, no fui amenazado. Sin embargo, la parte que sí me preocupa es que pues desde la oficina del presidente, a ver, sí ha habido un pronunciamiento en contra específicamente de la auditoría y se ha hecho también anteriormente contra el INAI, contra el INE, hoy se hizo contra las calificadoras crediticias, por ejemplo, y ese tipo de descalificaciones, a ver, finalmente el presidente hoy es la persona de mayor privilegio y de mayor poder en el país. Y desde la posición en la que se encuentra, cualquier comentario, cualquier hecho que diga en las mañaneras o fuera de ellas, representa una amenaza para quien se encuentra a cargo de esto. Entonces, con el interés de proteger a la institución autónoma de que en este momento está haciendo ese tipo de auditorías, pues creo que hay que velar por conocer y tener clara la información de efectivamente cuánto es. De cualquier manera, las cantidades de las que estamos hablando no son cantidades menores. Estamos hablando de que en el peor de los casos son 100,000 millones de pesos, que es un tema que pues habría que ver porque finalmente no es una cantidad nada menor, ¿no? Claro. Veloz, ¿cómo lo ves tú? ¿Hubo presión por parte del presidente o fue una decisión buena la que tomaron de retirar a este auditor especial? ¿Se va a mejorar el trabajo de la auditoría después de todo este episodio o va a quedar dañada la reputación de esta institución? A ver, desde luego yo creo y me parece muy mezquino decir que se le ha presionado para esto, porque por un lado se le defiende esa autonomía y se le defiende como un gran auditor, pero al mismo tiempo se le plantea como alguien que es incapaz de tomar decisiones propias porque el presidente está ahí llamándole por teléfono y pidiéndole que haga todo esto. Eso me parece absurdo y me parece pues de muy baja altura para la oposición que necesitamos. Y digo la oposición que necesitamos porque esta auditoría tiene que rendir cuentas en la Cámara de Diputados, donde se nos representa a las mexicanas y los mexicanos en este tema de la representación popular. En esto tiene una comisión de vigilancia a la auditoría y la comisión de vigilancia dijo efectivamente lo que dijo el compañero Eder. Vamos a hacer mesas de trabajo que empiezan a partir del 9 de marzo para ver dónde estuvo el error, qué fue lo que pasó y si en ese momento quien decidió, que fue el titular de la auditoría, quitar o remover del cargo a Agustín Caso, pues esa será mucha su decisión, no será una decisión que se tomó dentro de la Cámara de Diputados y de Diputadas, porque de hecho él fue el que notificó a la Cámara que se había, o bueno, al órgano superior de fiscalización, que se había removido del cargo a Agustín Caso. A mí me parece que es importante y tiene que ser importante revisar qué es lo que está pasando aquí, por qué podemos permitirnos errores metodológicos de una institución tan necesaria, de una institución tan importante y de una institución que necesita ser meticulosa en muchos sentidos. Me preocupa mucho que estén pensando y que estestén planteando contraponer a la auditoría con el gobierno federal, como lo quiere hacer el PAN, como lo hizo ya en lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde parece que todo el mundo había leído lo que había pasado, menos los diputados panistas, donde dijeron una suerte de cosas que no tenían sentido, donde nada más querían politizar este tema. A mí me parece que lo que se llevan de tarea los diputados y las diputadas fue seguir en las comisiones de trabajo, vigilar lo que está pasando y que la auditoría tome responsabilidad también en decir cuál fue el error que se cometió, cuál es la cifra oficial. Efectivamente también habría que dar esa cifra, pero no me parece que habría que entrarle al juego, como también lo dijo el auditor, de victimizar a alguien o de quererse lavar las manos. Que ellos aceptaron que tenían una responsabilidad y así la oposición tendría que aceptar que tenemos y merecemos mejores instituciones. A ver, vi la mano levantada de Ana. Adelante. Sí, yo quisiera cuestionarles a mis compañeros, ¿por qué están dando por hecho que la Auditoría Superior de la Federación fue la que se equivocó y no el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿No sería correcto, así como están cuestionando al titular, así como están cuestionando al titular de la Auditoría Superior de la Federación, que también cuestionen al jefe del Ejecutivo? ¿Por qué si llaman a comparecer a
a la auditoría no llaman a comparecer a López Obrador y que él presente sus cifras y que justifique de dónde salen sus matemáticas y que justifique por qué estas cifras son tendenciosas y falsas. Es decir, la cancelación del aeropuerto de Texcoco es una mala decisión que nos viene persiguiendo desde hace 2 años. Y ahorita el presidente está muy preocupado porque se viene el tema electoral y por eso lo está calificando de un ataque. Si van a cuestionar a la Auditoría Superior, que tiene muchísimo más credibilidad que López Obrador, que también cuestionen al jefe del Ejecutivo y que comparen el origen de las cifras para ver quién está mintiendo. A ver, déjame escuchar el contrapunto de Ana, nada más de Veloz, nada más que una cosa. O sea, yo no sé si comparto la idea de que tiene más credibilidad uno u otro. Las encuestas le siguen dando mucha credibilidad al presidente, pero sí comparto tu punto de que el Congreso debería utilizar su poder de contrapeso y de llamar a cuentas también a los titulares de las diversas secretarías del Poder Ejecutivo para que expliquen a detalle por qué se tomó una decisión, porque eso tiene que hacer el Congreso, llamar a los secretarios cuando hay alguna duda con respecto al actuar público. Contesta, Veloz, por favor, de lo que decía Ana. A ver, primero, la auditoría tiene de manera rudimentaria que rendir cuentas ante la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto no fue algo arbitrario que se decidió, esto forma parte de la manera periódica en la que rinden cuentas y se hacen comparecencias. Creo que hay que poner eso sobre la mesa. Primero, después, ¿por qué estamos dándolo por hecho que se equivocaron? Porque lo dijo la misma auditoría, porque la auditoría se paró enfrente de todo el mundo y dijo cometimos un error. Si esa no es una versión oficial, esa no es una versión real para ti, entonces no sé qué lo dijo el presidente. Donde Marco Cortés diga, el Instituto del PAN analizó esto y dijo que se equivocó la auditoría, o qué, no sé qué es lo que está pasando, porque la auditoría ya lo dijo. No sé qué otra verdad se necesita más que la verdad de la auditoría misma. Que López Obrador lo dijo. A ver, rapidísimo de 20 segundos, porque nos rápido. Vamos. Por supuesto que la función pública no solamente es el Ejecutivo Federal, a todos los gobiernos estatales. La Auditoría Superior. No, a ver, espérame, Ana, está hablando Eder. A todos los gobiernos estatales y al federal se les tiene que citar a comparecer una vez que se entregue el informe final de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí el problema es que este informe fue el preliminar y la auditoría reconoció que hay errores. Entonces, por supuesto que todo mundo tendrá que esclarecer lo que haya que esclarecer, pero aquí pedirle que comparezca al presidente por un error que no cometió el Ejecutivo Federal es golpeteo político. Entonces, sí hay que cuidar a las instituciones, pero hay que pedirles que trabajen bien, que sean eficaces y que sean finalmente, Ana, 20 muy segundos. transparentes. Sí, discúlpenme, que a ver, la Auditoría Superior de la Federación no salió a decir me equivoqué hasta que el presidente en una mañanera dijo, ellos están equivocando y la cifra que están presentando es falsa, tendenciosa y engañosa. La auditoría se retractó después de la instrucción del presidente desde la mañanera. Bueno, ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Hay quien cree que no fue por presión del presidente, hay quien cree que la auditoría misma fue y aceptó su mea culpa frente a una comisión o frente al Congreso de la Cámara de Diputados al menos, ¿no? Déjenme hacer una pausa. Evidentemente este tema no se acaba ahí. Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas con los informes que vayan saliendo, con el nuevo informe que salga con el nuevo cálculo del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Recuperaremos el tema en ese momento. Hacemos una pausa. Al regresar, la Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, y también su hija, porque ambos son señalados por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su mandato, Nayarit vivió una era de terror con despojos y desapariciones. Regresamos con ese tema a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija Lidy Sandoval López por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta orden se suma a la que emitió la Fiscalía General de Nayarit en noviembre pasado, cuando el exmandatario fue acusado de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Las denuncias fueron presentadas por la Comisión de la Verdad de Nayarit, integrada por ciudadanos violentados durante el gobierno de Sandoval. De filiación priista, Sandoval gobernó Nayarit de 2011 a 2017, en aquellos años del llamado Nuevo PRI, y lo hizo acompañado, entre otros, por Edgar Beitia. Como fiscal, Beitia fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos tras reconocer sus vínculos con el narcotráfico. Durante su periodo como fiscal, encabezó un régimen de terror sobre la ciudadanía con una operación de secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito, desaparición forzada y homicidio. En 2017, semanas antes de terminar su mandato,
El exgobernador Sandoval dijo que ni terrenos se tenía aún cuando ya había numerosas denuncias por despojos y amenazas contra sus propios gobernados. En el 2019 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por sus posibles relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además de Lidia Alejandra, el gobierno estadounidense señaló a su esposa, Ana Lilia López Torres, y a su hijo, Pablo Roberto, por sus presuntas relaciones con el crimen organizado, y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas tanto en México como en Estados Unidos. Hoy el exgobernador se considera prófugo y ayer se informó que la Fiscalía solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para su localización. A ver, empiezo ahora contigo, Pablo. ¿Qué te dicen estos casos? Vamos conociendo pues, muchas figuras de exgobernadores, sobre todo el PRI, que decaen, digamos, en estos ilícitos. Hay ahorita un proceso abierto en la Cámara de Diputados también contra un gobernador del PAN, un gobernador en funciones, pero estamos viendo ya el momento en el cual en serio se están analizando los actos de corrupción de los exgobernantes, ¿o es simplemente tema electoral y político? Mira, yo no creo que sea nada nuevo. O sea, es terrible lo que está pasando con los gobernadores desde hace muchísimos años. O sea, ya si ahorita queremos buscar gobernadores limpios, honestos, que hayan estado libres de escándalos de corrupción o de algún tipo de delito, la verdad es que va a ser muy difícil encontrarlos. Lo delicado que el día de hoy a mí me preocupa es que tardaron más de 3 años, casi 4 años, con un gobernador que estuvo secuestrando, extorsionando, robando al amparo de su fuero. Y el día de hoy, como él, tenemos el caso de lo que está por pasar en Guerrero, que vamos de un violador a una secuestradora, posiblemente, como candidato. O sea, estamos viendo esto todo el tiempo y al amparo de la ley y de un fuero que los mantiene completamente impunes, ¿no? Esta clase política tiene que entender que los ciudadanos están buscando construir mejor gobierno con mejores políticos. De una manera honesta, los ciudadanos estamos cansados de ver cómo los políticos pueden delinquir y no pasa nada. ¿Lo coincides con esta lectura veloz? A ver, en efecto no es nada nuevo, ya lo hemos visto en el pasado, pero ahorita, ¿por qué está ocurriendo ahorita? Estamos empezando a conocer cada vez más casos, PRI, PAN, pero no hemos escuchado hasta ahorita de ninguna figura de Morena. A ver, yo creo que es algo que tiene sentido porque empezaron a hacer estas investigaciones desde el 2019. Esto no viene de algo que se le ocurrió a un juez federal el día 1 de marzo. Esto viene precisamente de las comisiones de la verdad que se hicieron y creo que es muy complicado señalar un tema político. A mí me parece que esto responde a las investigaciones que se han hecho, no solamente de este gobernador, sino de muchos que vienen. Este gobernador lo que hizo fue tener un fiscal que terminó en la cárcel en Estados Unidos mientras seguía siendo fiscal, y creo que esto responde pues a eso, a esta necesidad de investigar a estos gobernadores. El segundo, el que sigue, probablemente será el gobernador de Tamaulipas, si es que así le quitan el fuero, y él y muchos otros, y sí coincido con que ha habido muchos casos de corrupción. Sin embargo, el de Nayarit parece de los más viles y parece de los más transparentes, en el que todo el mundo sabía que desde la fiscalía se secuestraba gente. Me parece muy complicado y yo espero que se lleve a la justicia. Eder. Sí, a ver, yo creo que sí hay un problema sistémico de la clase política mexicana y que tiene que ver con el poder que han adquirido históricamente los gobernadores. Son virreyes. Entre más poder perdía el presidente de la República en esa lógica presidencialista heredada de Porfirio Díaz y del priismo histórico, más fuerza adquirían los gobernadores y más nivel de impunidad. Y lo vimos en su mayor expresión con lo que bien calificaste tú como esta etapa del nuevo PRI, ¿no? Que es donde se empezó a ver no solamente el descaro con el que operaban sabían amparados por el régimen de impunidad, sino también empezó a, gracias a la apertura que empujaron los medios de comunicación, empezamos a saber más de lo que estaba sucediendo. A lo mejor estas cosas que ahora se denuncian y que se están investigando sucedían seguramente con los gobernadores del pasado, pero no se sabían. Había un régimen mucho más autoritario. Todo esto que sucedió durante el Calderonato y el gobierno de Peña Nieto, en donde se empieza a evidenciar la forma como operaron los gobernadores, efectivamente arrastra a la inmensa mayoría, pero no a todos. Por más que acusen a Andrés Manuel, él fue gobernador en el foxismo y no se enriqueció. Y nadie ha podido jamás demostrarle un acto de corrupción. Marcelo Ebrard salió limpio de su gubernatura, aunque fue un perseguido político y tuvo que exiliarse del país. Y algo que decía Pablo ahorita, coincido en el asunto de que
hay una acusación seria y una denuncia muy seria en contra de Félix Salgado en Guerrero y que se tiene que esclarecer. Mi postura ha sido muy clara siempre sobre el tema, se tiene que esclarecer. Pero de eso asegurar, por ejemplo, que Nestora Salgado es una secuestradora, ahí hay que tener mucho cuidado. Incluso en el caso del gobernador de Tamaulipas, no podemos nosotros asegurar en medios de comunicación que es un narcotraficante porque hay un proceso de investigación abierto. Si hay algo por lo cual acusar a cualquier político, al que se hagan las denuncias pertinentes. Seamos muy responsables con la forma en la que establecemos el diálogo público, porque a veces en el tratar de defender o de atacarlo, se construyen discursos y debates públicos que no abonan en nada a este proceso que pareciera que las fiscalías si quieren terminar con un régimen de corrupción. Yo quiero creer que hay una buena voluntad de la fiscalía para investigar bien el tema de Nayarit, para investigar bien el tema de Tamaulipas. Déjame darle la palabra a Pablo por alusiones personales. Mencionaste el tema de Nestora secuestradora. Entonces, por alusiones personales, antes de escuchar a Ana, vamos con Pablo. Bueno, gente que colaboró con ella justamente dijeron que sí habían sido parte de esto. O sea, al final yo creo que le toca hacer las investigaciones a la Procuraduría, pero pues digo, ojalá que haya mejores candidatas y candidatos en Guerrero que cualquiera de estos dos personajes. Bien. Ahora sí, Ana, a ver, me imagino que tú vas a mencionar sobre casos de persecución política o no, porque en efecto hemos visto puros gobernadores de oposición los que están siendo llevados o están siendo investigados por la Fiscalía. No tanto eso, es decir, sí, por supuesto comparto ese planteamiento. Sin embargo, a ver, yo creo que aquí no es un espacio para defender a nadie y hacernos las víctimas en términos de la defensa de los personajes que salen en nuestros partidos políticos. El tema de los gobernadores que cometen esta clase de irregularidades en su gobierno, lo hemos visto nosotros desde que éramos niños. O sea, es el modus operandi de muchos políticos locales y es la manera en la que crecen, generando como parcelas de poder y de corrupción. Es decir, esto no solo ha sido reflejado en muchísimas como películas que puede ser de parodia política o lo que sea, de crítica, de análisis, y puede venir de derecha, de izquierda o de donde quieran, pero aquí el tema es la preocupación del modus operandi en la que funcionan los políticos y las políticas mexicanas. Aquí lo que yo les podría decir es que esta clase de planteamientos y de investigaciones no empezaron con la Cuarta Transformación, compañeros, no sean ilusos, tampoco pues planteen cosas así, porque esto no lo creó López Obrador con su discurso. Nosotros sabíamos del enriquecimiento ilícito de gobernadores priistas, les digo, desde que estábamos en la primaria, en la secundaria, y fue sobre todo en el sexenio de Peña Nieto donde nos enteramos de una enorme cantidad de gobernadores, lo tengo que decir, emanados del Partido Revolucionario Institucional, que cabían en este esquema. También ha habido señalados pues del PAN, y desafortunadamente aquí no puedes venir a decir que de López Obrador no encontraron nada cuando fue jefe de gobierno, Eder, porque de entrada todos los temas de los contratos reservados del segundo piso, las denuncias de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que decían que les quitaban más del 10% de su sueldo, 30% dependía la dependencia para financiar el movimiento de la República Legítima del presidente López Obrador, el tema de los fondos de los legisladores de Morena del sismo del 17, que o sea, quién sabe dónde acabó el dinero que recaudaron, ¿no? El tema de los fondos de las universidades de AMLO, el tema de los programas sociales. ¿Sabes quién creó el gran artífice del mantenimiento de la gente pobre con los programas sociales aquí en el Distrito Federal? Fue el PRD, gente que acabó en Morena. Entonces aquí no hay ningún gobernador que podamos decir que es inocente. En el caso de Roberto Sandoval, y esto solo es un planteamiento individual, lo que me preocupa porque no es el primer gobernador señalado. El tema de Roberto Sandoval, algo que a mí me indignó mucho, fue que utilizara a su hija, que apenas era una universitaria, para encubrir el contenido de 42 cuentas, y que ya que lo vinculen con el tema de secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito, ya es lo de menos. Ya con secuestro y extorsión nos tienen que decir que tienen que actuar ya. Yo espero que lo encuentren. Y el tema de que pues probablemente la futura gobernadora sea secuestradora o no, el tema es que pues tuvo investigaciones por eso. El tema de las autodefensas es otro tema que algunos lo plantean como secuestro, otros como autodefensa. Pero es cosa juzgada, ¿no? Ahí está el planteamiento. Es cosa juzgada y salió libre y está en el Senado. Rapidísimo, Eder, 20 segundos y luego veloz.
Es absurdo que un segmento digan y defiendan las instituciones y al siguiente segmento se la pasen por el arco del triunfo. Si ya en 2016 fue juzgado por 3 jueces el tema de Nestora y la absolvieron, ¿por qué seguir asumiendo y por qué llamarla secuestradora? Es un golpeteo político. Lo mismo del caso de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido un montón de investigaciones. Es el personaje más vigilado y más observado en la historia contemporánea y no le han demostrado absolutamente nada. Y es muy sencillo, porque el dinero es muy difícil esconderlo. Lo estamos viendo con el caso Nayarit. Andrés Manuel no se ha enriquecido en la función pública. Él nunca ha sido de familia adinerada, no viene de los negocios, de la iniciativa privada, etcétera. Y su estilo de vida, más allá de que ahorita es el presidente de la República, su estilo de vida cotidiano es el de una persona. Sí, pero bueno, ya el tema ya no es el presidente, ¿no? El tema era lo de Nestora. Y es que Ana está asegurando que hubo ahí malversación y no sé qué con las obras del jefe de gobierno. 20 segundos también, por favor. 20 segundos porque nos vamos. Yo diría que honor a quien honor merece y creo que una de las instituciones que han querido o que han investigado ha sido la Fiscalía y creo que además en la Cuarta Transformación sí se ha visto una disminución de corrupción y una mayor investigación. Ana decía que no es nuevo investigar, pero pues el PAN hoy hace aseveraciones de personajes que gobernaron durante el PAN. Entonces, ¿por qué no hubo ningún detenido? ¿Por qué no hubo investigaciones? ¿Por qué no se llevó a la justicia a las personas que se enriquecieron? No hubo. Simplemente yo creo que señalar al PRI como si no hubieran sido parte de un pacto esencial. Incluso ella mencionaba al PRD, que hoy está en Morena, pues creo que quien trajo y portó las siglas del PRD en la última elección fue el PAN, en un chaleco. Entonces yo sí creo que habría que ser honestos con las faltas que tiene cada una de las administraciones, ¿no? Bien, se nos va el tiempo del programa, hacemos una pausa y al regresar avanza el Acuerdo Nacional para la Democracia que busca que gobernadores y gobernadoras no intervengan en las elecciones de junio. ¿Es realmente necesario firmar un acuerdo de este tipo en pleno 2021? ¿Tendrá el efecto deseado? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Hace falta que las y los gobernadores se comprometan a no intervenir en el proceso electoral de este año. La ley ya prohíbe a funcionarios públicos que hagan proselitismo, intervengan a favor de algún candidato o candidata o que incurran en prácticas como el mapachismo, urnas embarazadas y otras clásicas de la trampa electoral. El presidente López Obrador considera que para consolidar la democracia en México es necesario tal compromiso y por eso invitó a las y a los gobernadores a firmar un acuerdo nacional por la democracia. Veamos el contexto. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de 25 gobernadores que se han adherido al Acuerdo Nacional por la Democracia. Convocado por el mandatario federal la semana pasada, el acuerdo busca que los ejecutivos locales se comprometan a no intervenir en el proceso electoral del próximo 6 de junio. El primero en hacerlo, según el presidente López Obrador, fue el gobernador de Tlaxcala, el priista Marco Mena. Le siguieron los priistas Omar Fayad de Hidalgo y Alfredo del Mazo del Estado de México. Ayer, después de la conferencia, los mandatarios de Guerrero, Héctor Astudillo, y de Campeche, Carlos Miguel Aiza, ambos del PRI, también se sumaron. El fin de semana, otros 3 priistas se sumaron: Alejandro Tello de Zacatecas, Alejandro Murat de Oaxaca y Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí. El domingo lo hicieron los mandatarios de la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, todos de filiación morenista. Los 10 que integran la Alianza Federalista acordaron adherirse, pero también solicitaron que los servidores de la nación no participen en las brigadas de vacunación contra la COVID-19. También los 9 gobernadores panistas que integran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pero en la lista presentada por el presidente López Obrador no aparecen los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza, de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y de Yucatán, Mauricio Vila. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. ¿Cómo lo ves, Veloz? ¿Necesario firmar un acuerdo en 2021 cuando ya hemos pasado, pues en la presidencia de México hemos tenido 3 partidos políticos, cuando hay un panorama con un mosaico multipartidista, cuando nuestra democracia electoral ahora sí que pues está muy bien aceitada? ¿Es necesario firmar algo así? No coincido del todo. Yo creo que siempre hay que vigilar estos procesos, sobre todo cuando hay una alianza de gobernadores que se ha planteado muchos esquemas para no seguir las instrucciones o las indicaciones pues de salvaguardar la democracia.
en México, y una de esas pues es el uso político que han hecho de la pandemia en los respectivos estados, incluyendo pues Jalisco, ¿no? A mí me parece que es una buena idea, que no resta, y que quien no se haya querido sumar pues está pataleando en muchos sentidos y solamente está demostrando pues que sí hay una suerte de mala fe ahí por no querer sumarse a esto. Y un ejemplo de esto es el gobernador de Durango, que es un gobernador panista, que dijo, bueno, yo me sumo a esta alianza por la democracia porque creo que es importante que no nos ganen el discurso, porque creo que es importante decir que nosotros nos tenemos que sumar a eso, porque no nos resta decir nada, porque yo creo que no les pasa nada con asumir un acuerdo de estos que no es invasivo, que creo que tiene lineamientos claros de lo que tiene que ser el proceso democrático del 2021 y el resto de los procesos democráticos en México, y hablaría mucho de la altura y de la moral que tienen los gobernadores en este momento de quererse sumar a un acuerdo que no es unipartidista, en el que hay gobernadores de muchos colores y de muchas entidades que no son precisamente de Morena, y que nada más hablan pues de esta unidad a la que queremos llegar. Yo creo que hace falta también ya una claridad por parte de los gobernadores de que esto no es ni mucho menos un golpeteo, ni mucho menos un mensaje negativo, sino una olive branch, se dice, para que se sumen a esta... Exactamente. Perdón, que se sumen a este llamado que creo que solamente los deja muy bien parados ante la ciudadanía. Thank you. A nuestra querida chicana dorada Veloz. A ver, Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Es necesario o no entonces firmar un pacto así entre gobernadores en este momento político del país? Yo cambiaría la pregunta por si es necesario a si es suficiente. Okay. Decías que en la presidencia de la República ya ha estado representada la presidencia por las mayores fuerzas políticas. Sin embargo, hay que decir que para que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, se tuvo que generar una correlación para que la votación fuera avasallante. De no haber sido como fue la votación, seguramente nos hubiera pasado como en el 2006, en donde hubo un evidente fraude electoral. Pero más allá de eso, no es lo mismo la elección presidencial, que se define por un montón de factores, porque la población quiere participar, porque hay mucha mayor cantidad de participación ciudadana, a las elecciones intermedias, en donde lo que define son las estructuras, y cuando definen las estructuras hay susceptibilidad de compra del voto, de acarreo, de operación de los gobernadores, de los presidentes municipales, de grupos de poder como el crimen organizado. Entonces aquí el tema es, ¿a quién le podría perjudicar un acuerdo como el que está proponiendo el presidente de la República? Yo creo que a nadie. Yo creo que le abona a la democracia, y sin embargo creo que no es suficiente. Lo que tiene que suceder también, además de este acuerdo y además de toda la voluntad política que han demostrado la mayoría de los y las gobernadoras, lo que tiene que suceder es que el Tribunal Electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales, el INE, sí se apliquen a establecer otro tipo de criterios para que se verifiquen los procesos electorales, no solamente en las casillas, no solamente necesitamos funcionarios del INE el día de la jornada electoral en las casillas, sí. Todo lo que sucede alrededor de una casilla es donde se dan los grandes fraudes, y es donde suceden estas movilizaciones que, como dije hace ratito, sería muy difícil sostener que sean movilizaciones operadas solo por los gobernadores. Sin embargo, por supuesto que operan, y por supuesto que han metido las manos. Qué bueno que el presidente impulse este acuerdo, porque lo que está tratando de hacer es generar un sentido común en contra de la corrupción y en contra del acarreo y en contra del mapachismo, porque a final de cuentas eso es corromper la voluntad política de la población, y no hay nada más antidemocrático que eso. Bien. Ana, está bien que él haga eso, pero hace falta que haya justicia. Ana. Ay, Genaro, ¿cómo sabes que luego voy a decir un contrapunto? Pues ni que tuviera material para... Sí, pues sí, efectivamente es un contrapunto, porque, a ver, a mí me gusta en términos de visión de miras, me gusta el término del compromiso democrático, me gusta escuchar un presidente conciliador, me gusta escuchar un presidente que diga, esto es responsabilidad de todos, el futuro democrático, institucional, de desarrollo, de civilidad, está en manos de los gobernadores, de mí como presidente, de nosotros como mexicanos y como mexicanas. Pero ¿cómo le voy a creer al presidente Andrés Manuel López Obrador si apenas hace 2 días en la mañanera estaba diciendo
diciendo, con este acuerdo ya no va a haber fraude. Él sigue sosteniendo que hubo fraude en el 2006, que hubo fraude en el 2012 y hace 2 días siguió diciendo, ya no va a haber más fraude en ningún rincón del planeta, cuando le está entonces quitando credibilidad a la decisión de los órganos electorales autónomos de cada estado. Yo no sé si Trump lo sigue poseyendo o si él poseyó a Trump en aquel entonces, pero no ha habido fraude, no ha habido manera de que ustedes lo comprueben. Así como están aceptando la candidatura de Salgado Macedonio porque no pueden comprobarle las violaciones de 5 posibles víctimas, no se ha podido jamás comprobar el fraude que han defendido por 3 periodos electorales en esta nación. Entonces, me gusta, qué bueno que hay 25 gobernadores que están haciendo este compromiso pues discursivo, pero nada más aquí en la Ciudad de México, que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ya firmó este acuerdo democrático, pero está haciendo un uso también electoral del tema de la vacuna con el tema de los chalequitos verdes. Acá no son los siervos de la nación, sino son los chalecos verdes que están pues haciendo la promoción, como nos lo señaló el presidente del PAN en la Ciudad de México, el maestro Andrés Ataide. Están haciendo un uso electoral del tema de la vacuna, y algo que a mí me resulta muy sencillo porque hablo con vecinos y con vecinas de Cuauhtémoc todos los días. Hay promotores de Morena caminando en las calles de la Ciudad de México ofreciendo el pago por el voto en 1,000 pesos. A mí vecinos ya me contaron, me dijeron, oye Ana, vinieron a visitarme a mi casa y me dijeron que si voto por los candidatos de Morena, no sé si en la interna o ya en la mera del 6 de junio, me están ofreciendo 1,000 pesos por el voto, los promotores de Morena. Y además, nada más hacemos un análisis de cómo resultaron los candidatos aquí en la Ciudad de México. La mayoría son afines a la jefa de gobierno. Entonces, aunque ella firme un acuerdo democrático donde dice que no va a apoyar candidatos de otros partidos políticos o de su propio partido, ella ya palomeó a los futuros candidatos a alcaldes y todos son afines a ella. Entonces, esto solo es un discurso bonito porque la realidad va a ser pues lo de siempre. Ya vi tu mano levantada, Veloz, pero nos falta escuchar a Pablo y después de Pablo te damos el último comentario de la mesa. Adelante, Pablo. A ver, yo coincido con todos en que no le hace daño a nadie. Lo que sí me preocupa, y me preocupa mucho, es que en este país tengamos que hacer un show con algo que esté escrito en la ley. Todos y cada uno de los gobernadores, del presidente, los alcaldes, legisladores, juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Y esto viene en la ley. ¿Para qué firmar un pacto? El día de mañana vamos a hacer otro show para decir que vamos a ser honestos, que no vamos a robar, que no vamos a ser corruptos. O sea, finalmente, si los gobernadores lo firmaron o no lo firmaron, realmente es irrelevante. Pobre de él, que no siga lo que dice en la ley y lo que se comprometió a cumplir. Ahora, algo que a mí sí me preocupa, y creo que aquí viene un contrapunto, es que el fallo que tuvo el Tribunal Electoral hacia las mañaneras, donde se le da un espacio al presidente para que diga cualquier cantidad de cosas y donde desde el show de las mañaneras el presidente pueda dar línea a partidos, a empresarios, a políticos y a quien tenga enfrente, esa parte a mí creo que me preocupa mucho más porque ahí sí estamos dejando un piso completamente disparejo entre los gobernadores y entre todo el poder que tiene el presidente y que es innegable. Y finalmente, Veloz, tienes los últimos segundos del programa. Bueno, asegurar que se le ofrece dinero a alguien por un voto, pues amerita poner una denuncia. Yo invitaría a Ana a que ponga su denuncia. Eso es un delito electoral, podrías grabarlo y tomar una foto. Y yo terminaría con el tema de las mañaneras. La verdad es que esto que pasó en el tribunal llegó por una petición que hizo el PRD, no fue algo que se le ocurrió al INE, que no estuvo bien planteado y que el tribunal, con todas las facultades que tienen, decidió que no era tal cual lo que el PRD planteaba y que el terreno era equitativo y que no afectaba para nada a la mañanera. Ahora, ellos también, el tribunal también dijo que los gobernadores lo pueden hacer. Lo que pasa es que los gobernadores no se quieren levantar temprano y no están dispuestos al escrutinio público que se avienta el presidente todos los días ante los medios de comunicación. Que los gobernadores lo hagan, Claudia Sheinbaum lo hace, todos lo pueden hacer. En lugar de querer bajar al presidente, pero pues pónganse a trabajar y levántense temprano. Bien. Bueno, en un momento va a hacer una pausa, vamos a esta y regresamos con la paparrucha y nos despedimos también de las y los panelistas de esta noche, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Los nombres de las vacunas contra la COVID-19 han causado algunas confusiones y paparruchas o mentiras, como la Sputnik, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. Esta vacuna lleva el nombre del primer satélite espacial enviado por la Unión Soviética en 1957, el Sputnik 1. Pero la vacuna no se llama Sputnik 5.
La V no corresponde al número 5 romano, sino que hace referencia a la palabra vaccine o vacuna. Así que no caigas en la paparrucha, la forma correcta de pronunciar el nombre de esta vacuna es Sputnik V. Por cierto, esta es la inmunización que está siendo aplicada aquí en la Ciudad de México durante la segunda etapa de vacunación a la población adulta mayor. El objetivo es aplicar 200,000 dosis de la Sputnik 5 de la Sputnik V para el próximo viernes 5 de marzo. Seguiremos atentos de la jornada de inmunización con esta y otras vacunas en el país. Mientras tanto, sigue cuidándote, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y recuerda que hay que usar cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y no ventilados como este. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Descansa, muy buenas noches. Gracias, Veloz. Gracias, Pablo, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Eder, y gracias, Ana. Nos vemos por acá el jueves con ustedes. Y mañana se quedan con Mariana en Punto y Contrapunto. Mañana es noche de tercer grado, yo los espero por allá y nos vemos acá de regreso también el jueves. Gracias y bonita noche.